Conociendo nuestras raíces con el obispo misionero claretiano Plácido Rodríguez. Un interesante programa sobre la historia de la comunidad hispana dentro de la Iglesia Católica. Conociendo nuestras raíces. Escúchelo aquí en Radio Claret América. Bienvenidos a Conociendo Nuestras Raíces. Mi nombre es Laura Müller y es un placer el poder estar con ustedes el día de hoy con maravillosos invitados y por supuesto el titular de este programa, el obispo Monseñor Plácido Rodríguez. ¿Cómo está, Monseñor? Muy bien, y queremos darle la bienvenida a todos los que nos están viendo y escuchando para que así aprender un poquito sobre nuestra historia religiosa. Sí, bueno, pues les presentamos al invitado del día de hoy. Se encuentra con nosotros Edgar Raúl Beltrán y bueno, pues continuamos con nuestra serie de programas sobre el quinto encuentro y pues bueno, tenemos invitado de lujo porque pues fue uno de los iniciadores de los primeros 3 encuentros y ahora pues un guía para el quinto encuentro. Estos encuentros, para los que nos escuchan de otros países, pues es un acercamiento de la Iglesia Católica, de los hispanos que pertenecemos a la Iglesia Católica aquí en los Estados Unidos. Bienvenido, Edgar. Un placer para mí realmente estar en esta casa, una casa de mucho cariño. Con los claretianos tenemos antigua amistad, con Chicago es como mi casa, aunque no vivo en Chicago, precisamente vivo muy cerca de Chicago. Así es, se vino a visitarnos desde otra de las ciudades aquí de Illinois. Y bienvenido, y le damos un caluroso recibimiento para que nos ayude a reflexionar sobre estos procesos tan bonitos y tan importantes de lo que es el caminar con Dios, el caminar del pueblo de Dios. Y bueno, nos gustaría, Edgar, que nos contara un poquito sobre este inicio de los encuentros. Usted que estuvo desde un comienzo en pues, la innovación de tener encuentros de los hispanos dentro de la Iglesia Católica de los Estados Unidos. ¿Cómo nace ese primer encuentro? Realmente es interesantísimo todo lo que tiene que ver con la Iglesia y con los hispanos y con la fe. Y llega uno a Jesús. Es curiosísimo. Cuando uno llega uno a Jesús, yo venía del CELAN. Era septiembre de 1971, como ya el obispo lo recordó la vez pasada. Y el CELAN estaba encargado en América Latina de llevar a la iglesia que salió de Medellín. Medellín, una ciudad colombiana muy linda, un lindo clima, pero había sido la sede de la reunión de obispos latinoamericanos en Medellín. Y de ahí salió una iglesia realmente extraordinaria, que en realidad no salió de ahí, salió del Vaticano II. Y el título de esa reunión es precisamente La realidad de la América Latina a la luz del Vaticano II. Pero llegamos al Vaticano II en los años 60-65 y tampoco salió el Vaticano II de sí mismo. Fue recoger a Jesús hoy día, el ayornamiento. Juan XXIII, uno de los papas más grandes que hemos tenido en la historia de la Iglesia, duró 5 años y cambió todo, afortunadamente, benditamente. Y él, volviendo al Evangelio, recogiendo a Jesús para ponerlo hoy. Medellín, que sale del Vaticano, el Vaticano que sale de Jesús. ¿Y qué tiene esto que ver con los encuentros? Pues encargaba el departamento pastoral de conjunto, del cual yo era secretario ejecutivo, con 5 obispos, grandes obispos, profetas. Había ido a la República Dominicana. En República Dominicana habíamos hecho, como en todos los países, una semana de pastoral de la iglesia que salió de Medellín. Y una persona que estuvo en ese encuentro estaba pasando una temporada en Nueva York. Esto lo recuerdo primero porque fue así, segundo porque es el sabor de la providencia. La providencia no hace grandes cosas con ruidos, es sencillamente como un viento, pero lo va construyendo. Y esta persona, al llegar con su familia a Nueva York,
ve que hay una reunión de México, nos llamaban hispanoparlantes. Y dice, oye, qué interesante, ¿por qué no traer al CELAN que nos haga también un fin de semana para ver qué salió en Medellín o en el concilio, esas cosas de Medellín y el concilio, Medellín y concilio, concilio y Medellín? Y un sacerdote que estaba ahí, Roberto Ester, hablaba muy bien español, aprendido en Puerto Rico. Dijo, sí. Y al referirse al CELAN, pues era yo el encargado de ese programa. Entonces, viendo mi calendario, acepté y vine en septiembre de 1971. Perdón, Edgar, ¿venías tú directamente de Colombia? ¿En esa época todavía vivías en Colombia? El CELAN tenía su sede en Colombia y mi departamento tenía como sede Bogotá. Ok. Entonces vine de Bogotá a Nueva York, invitado a compartir la iglesia que salió de Medellín. Muy interesante. Y cuando llegué yo a Nueva York, había gente del Caribe, era la mayoría, de Puerto Rico y de República Dominicana. Había también de otros países, pero no tanto. Y con esa alegría caribeña, en un lonche se me ocurrió decir, oye, qué bonito estamos aquí. Ustedes cuando se reúnen con los de Chicago, con los de Los Ángeles, con los de San Diego, con los de Miami, ¿cómo hacen las reuniones así de simpáticas? Todos no entendieron ni lo que yo hablaba. Pero nunca nos reunimos, ¿y cómo va a ser? Y ahí fue donde espontáneamente, provincialmente, se me salió un desafío. Oye, ¿por qué no hacemos una reunión nacional? Nos encontramos nacionalmente con los hispanoparlantes de Chicago, de Nueva York, los de Nueva York, con Chicago, con Miami, con San Antonio, con San Diego. Y ahí viene una cosa muy importante, muy interesante. El CELAN, a través de una persona que era yo, soltó la iniciativa porque veníamos de América Latina de hacer muchos encuentros, vivíamos de encuentros nacionales e internacionales, entonces fue espontáneo, pero fue lo único, el aporte. El pueblo caribeño de República Dominicana y de Puerto Rico, que estaban como inmigrantes de Nueva York, agarraron la idea y la hicieron propia. Y entonces de ahí en adelante el encuentro de esa semana fue realizar, pues esta es la iglesia, una iglesia del encuentro. Entonces, como éramos católicos, dijimos hay que pensar en los obispos. Y no sabíamos mucho cómo era la conexión con los obispos. Entonces, un sacerdote se le ocurrió, no, hay una reunión, hay una oficina en Washington recién fundada, hay un laico ahí que viene de California, en realidad venía de Nuevo México, pero venía directamente de California, vamos a decirle. Entonces se hizo inmediatamente una comisión para que fueran a Washington a hablar con los obispos, para decirle, el pueblo hispano quisiera encontrarse. Pero ¿para qué? ¿Encontrarnos para qué? Fue bien interesante. Encontrarnos a nivel local, a nivel regional, a nivel estatal, no, a nivel nacional. Qué bueno, un encuentro. Encontrarnos, vernos, conocernos. Qué lindo. A nivel nacional. ¿Quiénes? ¿Todos? No, los hispanos, los hispanoparlantes. Y de deportes, de política, de cultura, de arte, de música, no, de pastoral. Entonces salió, oye, hagamos un encuentro nacional hispano de pastoral. Fue lindo. ¿Y cuántos se han hecho? Ninguno. Entonces será el primero. Él fue el pueblo que agarró la idea que vino del CELAN como propia, y el pueblo fue el que llevó eso al episcopado. Se comisionó a los dos sacerdotes que fueran a Washington. Estoy recogiendo lo de la vez pasada también, muy bien dicho por nuestro obispo. Y entonces fueron a hablar con el señor Cedillo, Pablo Cedillo, un laico, 5 hijos, de Nuevo México, pero estaba trabajando en Caridades Católicas de Fresno, de allá vino para Washington. Y Pablo se entusiasmó, agarró la idea como propia y dijo, vamos a hacerlo. Entonces fue donde el obispo Bernardín, José Bernardín, que era secretario general del episcopado, y le dijo, obispo, hay esta propuesta de un grupo de los hispanoparlantes de reunirnos. Y él dijo, yo soy italiano, yo sé lo que es ser fantástico, vamos a hacerlo. Y tomó la idea con mucho entusiasmo también. Voy a presentarla al presidente de la conferencia episcopal, que es el cardenal Kroll de Filadelfia. Y te aviso, Pablo,
Y entonces llamó al cardenal, se pusieron de acuerdo y le dijo, y el cardenal se entusiasmó, dijo, claro que sí, que se reúnan. Yo soy polaco, mi primera lengua fue el polaco, yo sé lo que es de eso, que se reúnan, tienen mi bendición. Y entonces se lo pasó a Bernardín, al arzobispo, el obispo a Pablo, y Pablo al grupo que quedó encargado. Yo ya había regresado a Bogotá. Entonces me llamaron y dijeron, oye, esto están dando, vente para acá. Era septiembre. Entonces en noviembre hubo una primera reunión de un comité ad hoc, que estaban los dos sacerdotes ahí, estaba una mujer impresionante, profeta de Puerto Rico, que dio toda la fuerza realmente para dar esto. Estaba también el obispo Flores, estaba dos sacerdotes más, y Pablo Cedillo. Entonces ya se concretó para hacer el encuentro se había pensado en Chicago. Eso es curioso, pero en Chicago el arzobispo dijo, yo tengo aquí muchas cosas, no, el cardenal Cody, y dice, no, aquí no. Entonces ya era enero, y era para marzo el encuentro, ¿cómo hacíamos? Entonces, otra cosa providencial, había una religiosa, Mary Mahoney, que ayudaba de vez en cuando a la oficina, un poquito a hablar español, y era de las escuelas de Nuestra Señora de Namur. Y oyó el problema en que estaban los hispanos que querían Chicago, pero no se podía ir dónde entonces. Entonces ella se lo contó a unas religiosas y se lo dijeron a la presidenta de Trinity College. Entonces en Trinity College yo dijo, miren, si es antes de junio no puedo. Si es en junio lo tienen y gratis. Wow. En Roma, en la Roma de hoy, cerca a la Casa Blanca, a unos pocos bloques de la Casa Blanca, los hispanos sin papeles, si nos desechaban de toda parte, ahí nos íbamos a reunir, cosas de Dios, cosas de la providencia. Estamos hablando del año 1974, ¿no, Edgar? No, ¿Qué fue? ¿70 qué? 71, comienzo del 72. Y entonces se pasó de Chicago, que iba a ser, la razón de Chicago es porque es muy fácil la aviación. Sí. El aeropuerto tiene fácil los vuelos, era fácil, más barato, etc. Entonces se pasó allá y fue gratis en Trinity College, fantástico. Entonces ahí nos reunimos invitando a hispanos, a hispanoparlantes de todo el país. Generalmente era gente que trabajaba en las carreras católicas. Sí. Entonces eran los que ayudaban al hispano que se emborrachaba y lo agarraban la policía. Entonces iba la monjita, buena gente, ahí lo sacaban. Era todo asistencial, pero era la presencia que había en la iglesia en ese momento. Muy poca, pero lo había. Y entonces en junio del 1972 nos reunimos 256 personas. En Washington. En Washington, D.C., en Trinity College. Y ese fue un primer comienzo. Quisiera yo hoy insistir en algo que es posiblemente el mayor aporte que da la realidad de los encuentros en Estados Unidos y fuera del país también a nivel universal. Es que ya terminado el primer encuentro, salieron las conclusiones, la conferencia episcopal, y nos dimos cuenta que habíamos repetido sin saberlo conscientemente lo que pasó en los Hechos 6. Hechos de los Apóstoles, capítulo 6. Cuando los pobres griegos, mujeres pobres, helenas, judías pero de la diáspora, tenían problemas. Se reunieron, lo conversaron, se encontraron, lo conversaron, y esa conversación se la pasaron a Pedro. Y Pedro la oyó, y Pedro oyó con cuidado a esas mujeres, a esa gente, y entre el hablado del pueblo y la presencia de Pedro salió una gran solución para la iglesia. Habíamos hecho lo mismo nosotros ahora. Entonces fue impresionante. Pero trabajando en eso, ya me habían invitado, el conferencia episcopal me invitó a venir de tiempo completo. El CELAN había cambiado un poco de posición, y yo estaba un poco libre para no dejar América Latina, pero sí era posiblemente una buena oportunidad de crear una fuerza de allá para ponerla aquí y caminar el CELAN por su lado. Y entonces, al venir a Estados Unidos, a la Oficina Nacional de Obispos en Washington, D.C., seguimos aplicando la idea del encuentro. Pero tuvimos un desafío, y es posiblemente lo central que quisiéramos subrayar hoy.
Encontrarnos es lindo, pero encontrarnos quiénes y para qué y cómo. Encontrarnos para conversar, pero conversamos y pierde mi voz. Yo hablo con María, yo hablo con José, José habla con Ricardo, Ricardo habla con Manuela, y ahí quedó. Muy importante que esas 4 personas hablen, pero descubrimos algo importantísimo en la iglesia, que la iglesia es una comunión a nivel universal, pero real comunión. No por ser comunión universal, abandona la comunión interpersonal primaria, pero con la relación interpersonal primaria no se queda ahí, sino que llega allá y nos lanzamos a un desafío que Dios nos ayudó. Desafío de hacer de los encuentros realmente una iglesia sinodal. Sinodal. El Papa Francisco, entre las maravillas que nos está ayudando a hacer, ha dicho cosas que realmente son iluminadoras. Y son iluminadoras no porque las dice, sino que son iluminadoras y por eso él las dice. Si el Papa dice que 2 y 2 es 4, no es cierto que 2 y 2 es 4 porque el Papa lo dice, sino porque es cierto que 2 y 2 es 4, el Papa lo dice. El Papa ha afirmado que el futuro en la iglesia es una iglesia sinodal. Una iglesia sinodal. Sínodo viene de una palabra griega que quiere decir con, camino. Sin en griego sabemos es con. Muchas palabras en español que comienzan con sin quiere decir con. Odos es camino, camino con, pero no como en el primer encuentro donde sí estuvimos juntos, pero oyendo a alguien y aprendiendo y reflexionando. Tenía que ser no de arriba para abajo, sino de abajo para arriba. Nosotros decirles a los obispos lo que pensábamos y en diálogo con ellos, pero saliendo de nosotros. Pero de nosotros no un orador, uno que sea la voz de los que no tienen voz, no. Teníamos el desafío de ser voz de los que no tienen voz, pero siendo voz los mismos que no tienen voz, hacerse con voz. Es distinto ser voz de los que no tienen voz, a que los que no tienen voz sean voz. Y ese fue el desafío que se hizo, y bendito sea Dios, se está repitiendo en el 5º encuentro. Por eso podríamos señalar eso con más fuerza. El valor de que la gente hable y se le escuche. ¿Cómo? Descubrimos, porque estábamos en un trabajo de pequeña comunidad, que en la pequeña comunidad sí yo puedo hablar, me oyen y oigo. En la parroquia, muy lindo, voy a la misa, celebro la misa con los demás, pero no me oyen, ni digo ni nada. Oigo un mensaje que me dan, que me sirve, pero no aporto nada. El desafío tremendo era nosotros cómo lograr que esta persona que se reúne sí dé su voz en este encuentro. Y ahí vino lo importante realmente, ¿no? Lograr que esta persona esté bautizado, practicante o no practicante, pero este que llegó a hablar, habla y se le escuche y diga lo que quiera decir, lo que piense, qué necesidades ve, qué posibilidades, qué esperanzas, qué temores, los diga. Y se le va a oír porque la parroquia ya está como una comunidad de comunidades. Cuando no hay comunidades las pequeñas, la parroquia es una masa. Pero cuando hay pequeñas comunidades, ahí ya hay una vida distinta. Y esta persona en la pequeña comunidad habla, se le oye, y otras pequeñas comunidades en la parroquia. Y la parroquia recoge lo de las pequeñas comunidades. Y la parroquia se hace realmente una comunión, como dice el derecho canónico ahora. La parroquia es una comunidad de comunidades. Entonces, esta parroquia, la que sea el Sagrado Corazón, María Inmaculada, San Claret, la que sea, esa parroquia tiene una voz hecha, compuesta por voces de pequeñas comunidades, y esas pequeñas comunidades no es de uno solo, es de varias personas. Pero la parroquia pertenece a algo muy importante, que es la iglesia particular. La iglesia particular es la diócesis. Yo soy primero de la diócesis y en razón de ser de la diócesis soy de la parroquia, no es al revés. En cuanto a tiempo, primero pertenezco a una parroquia que me une contra la diócesis, pero eclesiológicamente
Yo participo en una diócesis y en razón de esa participación tengo que participar ya concretamente en la pequeña comunidad y en la pequeña comunidad en la parroquia. Entonces, ¿cómo lograr que esa voz llegue de la pequeña comunidad a la parroquia y de la parroquia a la diócesis? Y eso lo da la Iglesia Católica, ahí lo teníamos, no se ejerce, pero sí. Entonces ya armamos el camino, mejor dicho, el camino está armado, utilizamos el camino que está armado, mejor dicho. Y nos quedamos en la diócesis y no somos Iglesia Universal, entonces vamos a unirnos a todo el país. Y es el paso eclesiológico de la diócesis al país. Pero sociológicamente la Iglesia ha venido estructurando a través de los tiempos algo que llamamos en Estados Unidos las regiones. La región es el conjunto de unas diócesis de una región del país, y en ese tiempo teníamos 8. Y entonces, ¿cómo lograr que la voz que es de Luis, que es de Margarita, en la pequeña comunidad, que pasó a ser de la parroquia del Corazón de María, cómo ese Corazón de María con otras parroquias pertenece a la diócesis de Chicago? La diócesis de Chicago, cómo se une a todas las diócesis del Medio Oeste, y es el Medio Oeste cómo hace una voz y se une al encuentro nacional. ¿Cómo no lo hacemos? Dijimos, vamos a hacerlo, lo intentamos y se hizo. En 1977, el segundo encuentro es ya la configuración de una metodología de iglesia sinodal. Una iglesia que oye realmente a la gente. Lo que el Papa ve, que la iglesia no puede seguir como va, tiene que ser realmente sinodal. Todos unidos, obispos, Papa, el obispo de Roma, todos los obispos, con toda la gente, con hombres, con mujeres, oírlas, que hablen, que digan, con niños, con jóvenes, con los practicantes, con no practicantes, con los que se fueron, con los que quedan, todos hablemos, pero en forma estructurada a nivel nacional. Ese desafío lo contemplamos, y entonces a través de la fuerza de la Oficina Nacional Hispana en Washington, con todos los equipos que fuimos formando, logramos en 1977, después de 8 años de proceso, llegar con 120,000 hispanos participantes en más de 12,000 pequeñas comunidades a tener el segundo encuentro hispano de pastoral. En el segundo encuentro hispano de pastoral, si el primero hubo el aporte de un encuentro, en el segundo hubo el aporte importantísimo de un encuentro de iglesia sinodal. Eso es impresionante. En eso quisiera yo subrayar sí. Bueno, y muy visionario, ¿no? Digo, estamos hablando de 1977 y es algo de lo que está hablando ahorita en el 2018 el Papa Francisco. Entonces, el cómo llevar el mensaje desde abajo a las cabezas de la iglesia, ¿no? Para, pues básicamente mucho de esto, o bueno, como lo vemos dentro del quinto encuentro, pues es la necesidad del pueblo hispano de ser escuchado, de ver cuáles son las metas, hacia dónde vamos. En este segundo encuentro se vivió una situación muy diferente en cuestión de inmigrantes, en cuestión de la aceptación de la Iglesia Católica a abrirse a las nuevas comunidades, ¿no? Que estaban llegando de inmigrantes. ¿Cómo se vive por hoy la diferencia entre un segundo encuentro y un quinto encuentro que estamos por vivir? Hay muchas diferencias y muy importantes, pero una de esas es que en el segundo encuentro hispano no valía nada, no nos conocían, nos sacaban de toda parte. Las misas, no había misa en español, casi ninguna. Nos mandaban al Bellman cuando sacábamos a las 9 de la noche el sábado, y luego nos regañaban siempre por limpio que dejáramos el salón, siempre los hispanos dejábamos mal puesto el salón, y nos miraban con mala fe. Hoy día hay más fuerza, hay más presencia, por lo tanto hay más posibilidades, pero viene de una fuerza anterior, porque lo lindo fue que esa voz que llegó a lo nacional se devolvió, se comunicó a las regiones la comunicaron a las diócesis a las parroquias a las pequeñas comunidades. Entonces, con un proceso, por eso la palabra sagrada de los encuentros es proceso, es un proceso, un continuar, y así llegamos. Y así se hizo el tercer encuentro también, y estamos en el quinto encuentro exactamente hacia lo mismo. Como lo veremos en una próxima ocasión, ya un poco más la comparación y lo que estamos haciendo de una iglesia sinodal en el quinto encuentro, pero con esta influencia histórica anterior. Sí, existe demográficamente, pero no hemos visto cómo ha cambiado todo esto, ¿no? En el programa anterior hablábamos de que el 56% de los integrantes de la Iglesia Católica actual, por lo menos aquí en la ciudad de Chicago, son hispanos. Son grandes consideraciones las que estamos tomando
y que hemos aprendido y que el pueblo se va formando. Así es que gracias a Dios por primariarnos en una manera milagrosa de que nunca podríamos haber imaginado este progreso, porque nos viene desde lo alto. Es primarial realmente, el pueblo hispano tiene un papel profético que lo reconocieron los obispos, que ya lo diremos la próxima vez, que oye, cuando vieron eso, esto es una voz profética. La migra nos quería sabotar, los obispos dicen, es una bendición, ustedes tienen la voz profética que la iglesia necesita. Lindísimo. Así es. Bueno, se nos acabó el tiempo, pero yo sé que se quedaron picados, así que la semana que viene estaremos de nuevo con Edgar Beltrán platicándonos sobre los orígenes del Quito Encuentro, cómo nace todo esto, cuál era la situación del pueblo hispano católico en aquella época. Y los quiero dejar con esta linda frase, parafraseando a Edgar Beltrán. Dice: la providencia no hace ruido, va poniendo los elementos para que las cosas sucedan. Así que nos escuchamos la semana que viene en otro programa de Conociendo Nuestras Raíces. Gracias, obispo. Gracias, y gracias, Edgar. Radio Claret América presentó Conociendo Nuestras Raíces con el obispo misionero claretiano Plácido Rodríguez. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.